Bueno, antes de hacer el caso clínico, hay que hacer unas controles de edema, de los estados hematosos. Para uno hacer edema requiere dos cuestiones. Uno es la alteración en la hemodinámica de las fuerzas de Starling que nosotros vimos. Pero hay un papel central, fundamental, para uno producir el edema, y es que debe haber una retención de sodio y agua obligatoria para que le pueda expandir el líquido extracelular. El papel central de los riñones en el desarrollo del edema, uno lo puede apreciar de la siguiente manera. Para que usted forme edema clínico y llegue a detectarlo en el examen clínico, necesita un aumento más o menos de 2,5 a 3 litros de aumento de volumen del líquido intersticial. Si ese volumen de 2,5 a 3 litros saliese únicamente del plasma, una persona, hombre, de 40 kilos de peso, 70 kilos de peso, tendrá 3,5 litros de plasma. Es imposible que se quede sin sangre si fuera por sacar líquido simplemente del espacio intravascular. Es imposible. La hemoconcentración sería impresionante y estaría chocado. Y uno ve que eso no ocurre. Eso ocurre porque el aumento del líquido intersticial, que es lo que forma el edema, no es solo sacar líquido del plasma, sino que cada vez que yo voy sacando líquido del plasma, yo doy una señal de hipovolemia, de un retorno venoso disminuido a un aumento del gasto cardíaco que no se da, entonces se pone queja los vasoreceptores. Esa disminución de la precarga la va a detectar los vasoreceptores y empieza a disparar el sistema renina, angiotensina, aldosterona y empiezo a reabsorber sodio y agua. ¿Correcto? Parte de esa reabsorción, una parte de lo que yo retuve de sodio y agua va a ir para el espacio vascular y va a intentar retornar la precarga a lo normal. Pero la mayoría del sodio y el agua retenido, si sigue la alteración de la fuerza de Starling que promovió el edema, llevará simplemente que la mayoría va a entrar al intestino y eventualmente va a llegar a formar lo que llamamos edema, a seguirlo perpetuando. Entonces es un círculo en que usted reabsorbe sodio y agua, parte que queda en el espacio vascular y la mayoría pasa al intestino y así se va promoviendo de que usted no tenga que sacar en un momento dado todo el volumen del plasma, sino que ese volumen obviamente entra al plasma y sale al intestino, pero no está repetido. El riñón está ayudando a renovar ese volumen plasmático, que es el que está haciendo partícipe y comparte el edema. La mayoría de ese líquido retenido está en el intestino y es lo que nosotros apreciamos clínicamente como edema. Concluyendo, francamente, usted no puede hacer edema si no está en los riñones presentes. Es imposible plantear un edema que se vaya acumulando si los riñones no están reteniendo sodio y agua. Porque como le digo, si usted saca un volumen del plasma del intestino, ¿qué? Salió 2 litros, ¿y qué? No da que tomar líquido. Usted me dice que el edema es un aumento del líquido intersticial. ¿De dónde lo saca? ¿De las células o del plasma? Y el plasma se acorta. Pues lo único que puede hacer es romper el círculo vicioso. Cada vez que la plasma trata de disminuir,
el riñón está reteniendo que sodio y agua por orden de renina, angiotensina, aldosterona, que están siendo detectadas como hipovolemia porque acabó de salir parte del líquido del intestino. Pero el organismo vuelve y renueva tratando de mejorar ese volumen plasmático, parte entra en el plasma y parte para el intestino, y si eso es un estado progresivamente aumentado, el edema va a seguir aumentando. Eso por ese lado. Por el otro, ya usted sabe que tenemos que la salida de agua pues depende del coeficiente de filtración, esta es la permeabilidad que tenga yo por la superficie de los capilares. ¿Cuán permeable es al agua y cuánta superficie tengo? Tengo acá la presión capilar, menos la presión del líquido intersticial, menos el sigma, que es el coeficiente de reflexión para las proteínas, de 0 a 1, y tengo acá la plasmática y la intersticial. Eso que ven en tercero sigue siendo las mismas causas de descompensación o no de un estado hematoso. Entonces, obviamente, yo puedo decir que yo puedo tener un aumento en la presión capilar. Ese es el primer factor. También puedo decir que pudiera tener disminución en la presión oncótica acá, pero una fuerza hacia adentro. Raramente por una disminución de la presión del líquido intersticial, que es una fuerza hacia adentro, puedo hacer formación de edema, y la otra es alterar el KF, el sigma, o sea, cambiar la permeabilidad. Ese cambio de la permeabilidad con el KF o con el sigma de la proteína da lugar a exudados por la alta concentración de proteínas. En cambio, alterar la presión capilar, la intersticial, son motivos de formación de transudado, que eso no es nada nuevo. Ahora, si a uno le pregunta, la presión capilar, un aumento de la presión hidráulica capilar es de las causas más comunes de edema. Alterar esto. Y generalmente la presión capilar la altera uno dice, entonces la presión de un capilar acá depende de su arteriola y depende de la presión de la vena. Y la pregunta es, ¿cuál es la causa más común de aumento de la presión capilar? Para formar edema, no vaya a decir que la arteriola es responsable de una autorregulación de proteína. La autorregulación es cada vez que yo trato de aumentar la presión acá, esta autorregula, paso posible, mecanismo miogénico de Barbies. En cambio, las venas que no son muy bien controladas. Todo lo que es hipertensión venosa va a ir fondo a repercutir sobre la presión capilar. La verdadera razón es esa. Usted, por ejemplo, ve cirrosis, falla cardíaca, y va viendo que el síndrome nefrótico también puede hacer eso. Son estados hematosos que generalmente aumentan la presión capilar por congestión venosa. La venosa se centraliza en los capilares. Siempre recordar que para uno formar un edema tiene que superar 3 factores de protección. Uno, de la presión siempre que salga líquido acá, la presión del intestino inicialmente aumenta. Porque el líquido intersticial, recuerden que tiene una gráfica así. Al principio muy poco capacitante, muy capacitante, después trata del colágeno de venderlo. Entonces la presión del líquido intersticial es el cambio de volumen. Alrededor, cambio de volumen y acá la presión del líquido intersticial.
porque estamos graficando lo contrario de capacitancia. Aquí cambia, con un cambio pequeño el volumen, la presión aumenta mucho, aquí la presión se cambia muy poco y el volumen cambia mucho y aquí vuelve a ser resistente. Esa es la razón de que la presión del líquido intersticial aquí ofrezca cierta resistencia. Lo segundo es el sistema linfático, la linfa. El sistema linfático es protector contra el edema, pero la linfa tiene un límite de bombeo que ya no es capaz de ser superado si no después de cierto límite. Y tercero, que es uno de los más claramente mostrados, es que las proteínas que hay aquí en el plasma explican las proteínas en buena parte del intestino, albúmina y eso. Entonces, si usted disminuye acá la presión oncótica del proteína del plasma, está disminuyendo hasta acá. Entonces, yo poder disminuir la presión oncótica intersticial de proteínas es un factor de protección contra el edema. Profe, ¿cuál de disminuir qué? La presión oncótica del intersticio. Gracias. El intersticio, eso es una fuerza hacia afuera. Y esta disminución de esta fuerza hacia afuera me puede proteger a mí contra la formación de un edema, porque en la medida que esto pueda disminuir, esta disminuye y esta disminuye. Sí. Son factores que van favoreciendo. Es capaz, si a un tejido tiene buena concentración de proteínas en el intersticio, puede aspirar a disminuir mucho la concentración de proteínas en el intestino. La circulación. Por ejemplo, el músculo osteoesquelético y la piel tienen una presión oncótica del intersticio mucho menor que la del hígado y mucho menor que la del pulmón. Por eso el pulmón y el hígado tienen una capacidad para ¿qué? Para proteger contra el edema. Si usted aumenta el líquido inyectándolo solución salina en una vena, coge una vena periférica, si pudiera estar inyectándole al pulmón, pues simplemente hace más fácil edema periférico que edema pulmonar. ¿Correcto? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Y acá vemos que se van a diferenciar dos grandes edemas que a nosotros a nivel cardíaco nos va a interesar. Edema pulmonar de aumento de la permeabilidad, no cardiogénico, donde iba alrededor del KF y el sigma. En el otro, el clásico edema pulmonar es este, con aumento de la presión capilar, porque falló el izquierdo, hizo presión retrógrada aumentada en los capilares pulmonares y salió líquido. ¿Correcto? Bueno. La vía intersticial no se da sin unos nocivos, pues. Usted con neumotoras, se cita el pulmón, y llega el cirujano o el neumólogo, le pone una sonda y se aspira, como usted puede poner aspiradores para acelerar la reabsorción del edema pulmonar. Si usted expande muy rápido el pulmón, correcto, el pulmón vuelve a tener un espacio intestinal muy grande. El líquido intersticial en ese espacio tan grande que apenas está saliendo del colapso, disminuye la presión del líquido intersticial. Por ejemplo, una sonda que aspire muy rápidamente en neumotoras disminuye la presión del líquido intersticial porque aumenta mucho el espacio rápidamente. Eso lleva lo que llama un edema por reabsorción. Y esta, la presión oncótica del plasma, va a lo que le digo. ¿Por qué no les ha gustado la presión oncótica del plasma como un buen mecanismo para explicar la formación de edema? Simplemente porque primero tiene que disminuir suficientemente, bastante, la albúmina, bajará a 2,5 a 2 gramos por decilitro, porque cuando esto cae a 2,5 ya la intersticial está muy diluida. Pero mientras yo disminuya la albúmina y al mismo tiempo se me disminuye esta, la diferencia se está manteniendo.
Por eso es que una hipoalbuminemia es muy difícil que dé. Para que una hipoalbuminemia, una hipoproteinemia de franca formación de edema, es porque ya la albúmina está a menos de la mitad. Por ahí de 4 a 2, a 2,5 pues. Ya ahí se agotó esta disminución de la presión ósea, por eso ya está muy diluido, ya es muy poquito. Correcto. Y ya habíamos hecho, bueno, eso como lo grande. Ya habíamos dicho que había 2 pacientes distintos en los nefróticos para que quedara una idea general, porque el cirótico no nos da problemas. A nosotros los ciróticos son underfeeding, son subllenados, tienen una vasodilatación esplánica muy grande. Su problema es una volemia arterial efectiva disminuida por vasodilatación. Los nefróticos más peleados, porque hay nefróticos que se comportan muy como una glomerulonefritis, en que ellos reabsorben de la parte distal del riñón mucho líquido, se vuelven hipertensos con volemia arterial efectiva aumentada. Son los que llaman nefróticos overfeeding. Pero hay unos nefróticos que verdaderamente no presentan tanta inhibición de la filtración glomerular y tienen tanta reabsorción tan marcada de sodio y agua, y entonces ellos lo que van haciendo es que van progresando en la enfermedad de cambios mínimos y van haciéndose hipoalbuminémicos. Hipoalbuminemia hasta que la albúmina cae, entonces hacen el edema por hipoalbuminemia, entonces se vuelven un underfeeding. Ya hay 2 tipos de teoría en los nefróticos. Unos que son sobrellenados y otros que son ¿qué? Muy hipovolémicos verdaderamente. Pero hay una población de que no son hipovolémicos, son hipervolémicos con volemia arterial efectiva elevada. ¿Correcto? Sí. Eso era lo que quería. Ahora sí arranco para el caso clínico. ¿Correcto? Ay, qué susto. Este es el hijo. Un amigo. El que estudió tercero sabe que lo que hace. Y no le pasa eso. Factores por lo contra de él. Bueno, arranco. Vamos a ver los que son. Porque de verdad todo claro, no había que hacer nada mal y los pues porque le tengo que traer una pachanga y me escucho distraigo demasiado. Vamos a poner Nada que hacer. Presión capilar menos presión intersticial. Esa es la presión. Capilar menos presión intersticial, la biplasmática y la preintersticial. Ah, faltó sigma. También. Pero yo no soy copiada. No importa, yo soy la favorita. Bueno, vamos a echar una hemoglobina No, ¿qué de 14 gramos por decilitro. Presión arterial de oxígeno, 60 milímetros de mercurio. Saturación arterial de O2, 90%. Presión venosa de oxígeno, 40 milímetros de mercurio, con una saturación venosa de O2 de 75%, con una PiO2 de 0.3 o 30%, una presión venosa central de 12 milímetros de mercurio, con una presión en cuña capilar pulmonar de, de 20 milímetros de mercurio. Sigo. Presión expiratoria promedio de CO2 de 20 milímetros de mercurio. Bueno, sí, vamos a ver.
Ahora la chequeo. Un gasto cardíaco de 3 litros por minuto, con una presión arterial de CO2 de 30 milímetros de mercurio. Volumen, yo qué más hay por acá, frecuencia cardíaca de 100 por minuto. Bueno, plasma creatinina 2 miligramos por decilitro. Bull, 40 miligramos por decilitro. Digamos que tiene un sodio plasmático, plasma sodio de 140 mil equivalentes por litro. Una creatinina en orina de 90 miligramos por decilitro. Tiene un sodio urinario de 10 mil equivalentes por litro. Una osmolaridad urinaria de 1200 milimoles por litro. Son 60. ¿Qué? ¿El boom es un 4 o un 6? 40. Gracias. 40. No. Bueno, menos mi parcial. Uy, mira matado. Lo que me falta es más. Buena en orina. 400 milimoles por litro. No sé qué más hay. Profe, esa de osmolaridad de la orina es 1200 o 2000. 1200. Gracias. Y no necesitamos del plasma. ¿Cómo? La osmolaridad del plasma. La moneda de plasma. No la necesitamos. No, Ah, se la saca. ok. Lo que es el sol. Ok. Sí. La efectiva además. Si interpreta la glicemia no queda nada, ya listo. Listo, si quieres. Aquí ya. Preguntas. Vale, todas las que quieran. Volumen de eyección. Índice sistólico. Índice cardíaco. Resistencia vascular periférica. Resistencia vascular pulmonar. Índice de trabajo del ventrículo derecho. Índice de trabajo del ventrículo izquierdo. Entre otras camadas, está igual. Contenido de CO2, contenido de CO2. Diferencia anterior de CO2 o extracción. Tasa de extracción. Delivery de CO2. Consumo de oxígeno. Espacio muerto fisiológico. Ecuación de Chon, ¿cuánto tiene de Chon de ese paciente? ¿Correcto? Estado ácido-base. ¿Qué estado ácido-base tiene diagnóstico? Ay, son como 10 parciales del tercero. Clínex, navigo la filtración glomerular. Clínex de agua libre. Pena. Hay que averiguarlo. ¿Correcto? Es el examen del jueves y está preguntado ya. Entonces, si usted no pone atención, esa le pasa. Porque nos tratemos como el litio, ¿no? No le importa, no llore. Es de nenas. Ya, la querida. Que usted estoy decidiendo que no tiene que hacer. Que estoy diciendo que no tiene que hacer. Alégrese que su
está ayudando. Alégrese. O se lo dejo de tarea. No, gracias. Entonces, ¿qué? Tener consecuencia mental. Tu profesor te está ayudando. Te está dando la cara. ¿Listo? ¿Alegría o no? Se llama consecuencia con lo que uno piensa. Y no es simplemente adolescente. Es madurando. Con el profesor. Arrancamos, ¿listo? Sí, por favor. Yo ya leí todo el listado, lo vuelvo a repetir. Lo voy a hacer. Volumen de eyección de estos muchachos. Primero. El volumen de eyección, recuerden que a veces lo llaman volumen sistólico, otro volumen sistólico de eyección, otro volumen sistólico. Son muy raros para hablar. Pero dice, volumen de eyección, bueno, listo. Acá te va a tener que tener cuidado. No cojas en litros. Pasame el gasto cardíaco en mililitros y lo dices por la frecuencia cardíaca. Entonces, pones acá el gasto cardíaco en mililitros para que no te equivoques, porque lo dejas en litros y ya 0, pico. Y lo dices por la frecuencia cardíaca y los dos datos los tenemos. Mira que él tiene 3 litros por minuto, que es 3.000 mililitros. Entonces vos coges 3.000 mililitros y lo divides por la frecuencia cardíaca, que es 100. Eso te va a dar a vos 30 mililitros por latido en este cliente. ¿De acuerdo? Entonces, como usted puede que no tenga pues todos los datos ahí de tercero, correcto, yo de todas maneras para el examen yo les doy los datos, los valores normales, para que no tengan que memorizarse eso. Y es decir, yo le doy a usted cuánto es el volumen de eyección supuestamente normal, y así usted no tiene que atosigarse de memoria y no entender de dónde sacó la fórmula. Porque la fórmula sí no la regalo. ¿Por qué no la regalo? Porque explica el grado de conocimiento de la fisiología que se tenga. Correcto, entonces, el índice, el volumen sistólico normal es de 60 a 130 mililitros por latido, sin tener en cuenta metros cuadrados. Obviamente este cliente que tiene una disminución del volumen de eyección. Pero nosotros decíamos que el volumen de eyección no es lo académico, porque puede variar de una persona gigante a una menor enana. Entonces lo bueno es comparar con metro cuadrado tuyo con metro cuadrado mío. El que tenga más está mejor. Entonces ahí llega el segundo parámetro que debería ser el que uno use, que se llama índice sistólico. El índice histórico es el volumen que vos hallaste de eyección y lo dividís por los metros cuadrados que vos tengas. Este paciente tiene 1,7. Cuando yo ya divido por 1,7 me queda expresado por metro cuadrado nomás. O lo hace por regla de 3 si no me ha entendido. Dice, si 30 mililitros le corresponden a esta paciente 1,7 metros cuadrados por 1 metro cuadrado, ¿cuánto les tocará? Equivale a coger 30 y dividirlo por 1,7. Entonces, eso usted no puede decir que no lo entiende, porque yo se lo estoy explicando y es lo racional. ¿Correcto? Esto viene de una regla de 3. Esto viene de una regla de 3, no es ilógico. Entonces usted me dice a mí que es que yo lo estoy torturando porque estoy escribiendo una fórmula que implica memoria, obvio, pero que implica entender. Entonces son muy distintos. Aquí no estamos aquí. Volumen de eyección en este cliente es 30 dividido por 1,7. 30 dividido por 1,7. 17,64. 17,64 mililitros por latido por 1 metro cuadrado. El valor del índice sistólico en el ser humano, índice sistólico de eyección o índice sistólico puro con orden, es de 30 a 50, valor normal. A 50 ml por latido por 1 metro cuadrado. Este paciente tiene esto disminuido.
Ya estamos viendo que parece que no tiene una buena inyección. Pero entonces seguimos con lo otro. ¿Qué podemos decir? Pues depende. Si yo puedo empezar a sacar, como les dije yo, hay uno que ayuda mucho para saber qué tipo de choque es. Averiguemos la resistencia vascular pulmonar y periférica. ¿Cómo? Ya lo vi con el índice cardíaco, sí, para eso. Y después vamos para, después de acá el índice cardíaco, vamos para resistencia. Saquemos el índice cardíaco que trae. Ya tenemos el gasto cardíaco. Pero entonces el índice de cardíaco, sí, no lo cambiamos a mililitros, sino que 3 litros sobre la superficie corporal. Y sería 3 dividido 1.7 me da 1,76 litros por minuto por 1 metro cuadrado. Ese índice cardíaco, lo normal en la mayoría de los libros es variable de 2,5 a 4 litros. Valor normal, 2,5 a 4 litros por minuto por 1 metro cuadrado de superficie corporal. Este está en 1,76, está bajito, todo hasta ahora está bajito. Listo. Ahora, como queremos ir a buscar resistencias vasculares en el pulmón y la resistencia vascular periférica, siempre van a necesitar la PAM en el lado sistémico y la PAM-P del pulmón para el lado derecho. Sabiendo que yo lo que voy a averiguar es la resistencia periférica es la PAM y llega a donde, a la aurícula que derecha. O sea, mi fórmula para la resistencia vascular pulmonar, antes de sacar a la persona que en ella, es mi presión arterial media de la pulmonar, que es la que sale del ventrículo que derecho, y a dónde llega, a la presión en cuña capilar pulmonar, que es la aurícula izquierda. Esa es su salida y esa es su llegada. Y lo divido por el gasto cardíaco, que es un flujo, y lo multiplico por 80 para que me dé en unas unidades internacionales que es dinas por segundo por centímetro a la menos 5. Si yo no multiplico por 80 no me dan esas unidades. Yo no le voy a preguntar las unidades, pero sí sepa que se multiplica por 80 por esa razón. Para que en dinas por segundo por centímetro a la menos 5. No hay otra razón. ¿De dónde viene esta fórmula? Para que después no digan que es que uno no le enseña que eso es de memoria, que todo acá simplemente. De la ecuación de Poisson. Flujo igual a delta P sobre R, R es igual a delta de P sobre flujo. Esto es un delta de P y esto es un flujo. Todo es acá. Todo exige. Y que exige, no la sabe. Porque es que eso lo va haciendo una flojera. La flojera de los flojos. La flojera de los flojos. Entonces hacemos eso, ya sabemos, pongamos la fórmula de la resistencia vascular periférica y después sacamos las PAM. Resistencia vascular periférica. ¿Quién es la periférica? La de que sale la aorta, ventrículo izquierdo. PAM, no hay que colocar la P porque la P es para pulmonar. ¿A dónde regresa esa presión? Al corazón derecho, que es PVC. Y lo divido por el gasto cardíaco. Lo multiplico por 80 para que me den las mismas unidades de dinas por segundo por centímetro a la menos 5. Bueno, pero necesitamos las PAM. Ahora saquemos la PAM P y la presión arterial media. Para el lado derecho y para el lado izquierdo.
¿Me dio valores de presión? ¿O ya tengo anotado? No nos dice. No los tengo ya. Espérenme, y no hay presión en cuña tampoco, ¿no? No, pero sí que Aquí está. PVC. Ah, correcto. Presión arterial 170. Presión en la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué era esa? 40-20 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio acá. Entonces saquemos esto. 140 más 100. 140 dividido 3, 80. La PAM de esta es 2 veces la diastólica, 2 veces 70 más 100 sobre 3, son 80. Entonces la otra que creo que me escaché, pero vamos a ver. Esta está bien. 80, ¿no era? Esto es 50, 50, 20. Me da 40 más 50 que la sistólica sobre 3 me da 30 de milímetros de mercurio. Entonces reemplazamos acá. En esta PAM P es 30 menos la presión en cuña, que es ¿cuánto? 20. Sí. 20 sobre un gasto cardíaco que es 3, multiplico por 80, 10 dividido 3 por 80, 266,66. A ver si yo tengo acá esto. Si no, lo puedo hacer acá. No puedo ver esta chica. Espérate, que aquí. No, cambia esto a 40, es que eso no es. Entonces yo lo manipulo, espera un momento. Entonces 20, 20, 40, 80. 80 y 80, 20. La pulmonar es la que Ah, sí, este es el error, 26,6. 26,6. 26,6 menos 20 dividido 3 por 80. 176, claro. 176, exacto. Dinas por segundo. Me perdonan ahí, muchachos, porque tenía al fin, ¿cuánto fue? 40. 40, 20, Listo. 40 más 40, 80, 3, 26,66. Entonces eso me da ese valor que me da 176 dinas por segundo por centímetro a la menos 5. Valor normal de la resistencia vascular pulmonar es de 100 a 250. Esa resistencia vascular pulmonar está ¿qué? Normal. Ya de entrada usted puede decir que descarta que un shock de tipo distributivo, porque uno no, ahorita les tratamos con la periférica distributiva no. Con esta podemos decir que descartamos un shock obstructivo que tenga aumento en la poscarga por aumento de la resistencia vascular pulmonar, con un embolismo pulmonar o neumotoras atención, nosotros sabemos que esto no puede ser un embolismo pulmonar o en el caso de que no fuera un embolismo pulmonar, neumotoras atención que aumenta la resistencia vascular pulmonar. Vamos para la periférica para lo del distributivo.
Ya hacemos aquí la PAM, que es cuánto, 80 menos, esto es 12, 12 sobre 3. Aquí veo dónde está la hora. Sí. 80 menos 12 dividido 3 igual por 80. 1813 con 33. Valor normal, 900 a 1400. Esa resistencia vascular periférica está ¿qué? Aumentada. De entrada, descarta cualquier shock del tipo destructivo. ¿Correcto? Tenemos una resistencia vascular pulmonar normal, una resistencia vascular periférica aumentada. Entonces ahí está la cuestión. Índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo. Si yo quiero ver cuánto está trabajando mi corazón en sístole, tengo que coger la presión de ese ventrículo, que es la presión en cuña, y quitársela a la presión arterial media, porque la cuña es la que lo llenó al final de la diástole. Entonces, ¿qué hace usted acá? Coge la presión arterial media, le quita la diastólica, lo multiplica por cuánto eyectó, pero en forma de índice. Porque multiplicar presión por este volumen da unidades de trabajo. Presión por volumen le da unidades de fuerza por distancia. Presión es igual a fuerza sobre unidad de área por volumen, que es área por longitud, o sea, L al cubo, área, y área se tacha. Por lo tanto, siempre que multiplique presión y volumen, son unidades de trabajo. Entonces, esto es una presión, esto es un volumen expresado por metro cuadrado, que ya no se llama volumen, sino índice histórico. Entonces, esto es trabajo. Y lo multiplico por 0,0136 para que me dé en unas unidades que a nivel internacional me gusta, que den el gramo por metro cuadrado por latido, ¿correcto? Esto dan gramos por metro cuadrado por latido. Las unidades que sean, pues tocar. Esas unidades que las doy por gramo, metro cuadrado por latido, tienen un valor normal para el ventrículo izquierdo y otro para el derecho. El izquierdo da un valor normal de 40 a 75. Índice, ya voy para eso. Índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho. Cojo la arterial media pulmonar, que es un promedio de la sistólica y la diastólica, y le quito la diastólica, le quito la PVC, que es la que tengo al final de la diástole, lo multiplico también por el índice sistólico, y lo multiplico para que me den unidades por 0,0136, para que me den gramos por metro cuadrado, porque es índice, y por un solo latido, porque no es por minuto. Dice que es índice de trabajo en una sístole. No dice índice de trabajo histórico en un minuto, dice índice de trabajo histórico en una sola sístole. Los valores normales son los siguientes. El índice de trabajo es de 40 a 35 y este es de 4 a 8. Obviamente el ventrículo derecho hace un trabajo menor que el del izquierdo. Correcto. Reemplazamos acá. PAM es 80
menos la cuña, que es 20, la cuña, que es 20, por índices históricos, que era 1764 por 0,36. Bueno, entonces vamos a hacer eso. 80 menos 20 igual por 17.64 igual por 0.136. Me da 14,39. 14,39 es un trabajo disminuido. Sigo con el ventrículo derecho. La PAN pulmonar es 26,66 menos la PVC, que es 12, por el índice histórico, que ya sabemos que es 17,74 por 0,0136, 26,66 menos 12 igual por 17,64 igual por 0,136. Me da 3,51. El trabajo está disminuido. Continúo. Ay, este parcial va a estar bueno. Dios mío. Contenido arterial de O2. Contenido arterial de O2. Hemoglobina por 1,34 por saturación arterial de O2 más presión arterial de O2 .003. Contenido venoso de O2. Hemoglobina por 1,34 por saturación venosa de O2 más la presión venosa de O2 por 0,003. Valor normal 16 a 20 ml de O2 por decilitro. Valor normal de la venosa 12 a menos de 16 ml de O2 por decilitro. Calculo esto. De una, la hemoglobina es 14 por 1,34 por .90 más .003 por 60. 17,06 mililitros de O2 por decilitro. Venosa, 14 por 1,34 por .75, 70. 3 por 40 la presión venosa. 14,19 ml de O2 por decilitro. Esto está normal, esto está todavía normal. Diferencia arteriovenosa de O2 o extracción. 17,06 menos 14,19. ml de O2 por decilitro, valor normal. De 3 a 6 ml de O2 por decilitro, está disminuido. Acá. Poético, pues. Tasa de extracción, extraction rate, contenido arterial de O2 menos contenido venoso de O2 sobre contenido arterial de O2 por 100. O sea que esto me da 2,97 dividido contenido arterial de O2, que es 17,06.
te dio 17.06 igual a 0.17 por 100, da 17,40%. Si lo quiere dejar en forma decimal, 0.17. Valor normal, 20 a 30%, o valor normal, 0.2 a 0.3. Esa tasa de extracción está baja, ¿correcto? Claro, bueno. Profe, Está malo. me dio la diferencia arterivenosa, me da diferente. ¿Cuánto? Me da 2,87, ¿Sí? no 2,97. 17.06 menos 4, 14. Bueno, partido 4, menos 14,19. 2,87, sí. Y esto da Y la extracción daría, pues la extracción daría 16,82. 16, Con 82. 82. Bueno, entonces, la mano está bajita acá. Bueno, vamos a hacer vamos a continuar con el nivel 2 y consumo. Entonces, 16,82%. Creo que le ayudo borrando. Así se lee. No, pues usted con el trapo y yo con el borrado. Si hay eso, esta es la mano fría, pero. Esa marquita. No sé, yo no sé. Le echamos. A ver, los dedillos. Sí, Mira si ves. Con alcohol sí. Ah, ya no agarraba la gente. Sí, hay más. Así, profe. No, de más, porque vamos más para allá. Si puede borrar todo, sería ya. De arriba también. Si se los datos yo los quiero a usted, ¿no? Ah, Usted los tiene ahí, yo lo voy a hacer. Para que. Sí. Digamos con el otro lado, atrás. No, está muy débil. Va a cambiar, poder de cosas así. Dígame.
Dale a ver si entonces. No lo gastamos. ¿Dónde vamos? Casa de extracción. El delivery. No importa que vaya un poquito ficticio porque es inventado, pero lo grande nos va a servir ahí. Esos contenidos que eso fue inventado. Bueno, tenemos el delivery. Delivery dio 2. El gasto cardíaco, que es 3 litros. Por contenido arterial de 2, que ya lo averiguamos. Y por la constante para que nos den unidades. 10. Por 10. El contenido era 17. ¿Cuánto era 17? 17,04. 17,06 por 10. Pero ojo, divide una vez por los metros cuadrados. Porque el valor normal no está por 1,7 metros cuadrados, no por un solo metro cuadrado. El valor normal es 500 a 600 ml de 2 por minuto por un solo metro cuadrado de superficie. Entonces hay que hacer regla de 3. Y dice, si este señor que tenía no sé cuánto de consumo de entrega de oxígeno, que corresponde 1,7 metros cuadrados a un solo metro cuadrado, ¿cuánto le va a corresponder? ¿Correcto? Lo mismo que pasa que con los índices cardíacos, hay que sacar 3 por 17,06 por 10 igual dividido 1,7. Me da 301,05. 301,05 ml de O2 por minuto por un metro cuadrado. O sea que este paciente tiene una entrega disminuida. Vamos para el consumo, que es el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de O2 por 10 y sobre 1,7 metros cuadrados, para que quede pesado por un solo metro cuadrado. Tenemos que el gasto cardíaco es 3 litros por minuto. Tenemos que la diferencia es 2,97. 2,87 por 10, 3 por 2,87 por 10 igual dividido 1,7. Me da 50,64 mililitros de O2 por minuto por un metro cuadrado. El valor normal de esto es de 110 a 160 ml de O2 por minuto por un metro cuadrado. Lo tiene esto disminuido. Si fuéramos académicos, sacaríamos así la entrega, el consumo independiente de la entrega, dividiendo estos dos. 301,05 dividido 50, ¿qué es eso? 34, ¿qué es eso? 50,64. 50,64 da 301,05 dividido 50,64. No me acuerdo del valor. Da 5,94. O sea que todavía está más sobrado que para la entrega que nunca. ¿Con cuál parámetro seguimos? No, esperemos a ver si. Bueno, podemos hacer presión alveolar TO2. TO2, punto 30 por 760 menos 47. O menos PaCO2. Si la PO2 es menos de 0,6, se multiplica por 1,2. Si es mayor de 0,6, la hago en 1. Este tiene una PO2 de 0,30. 0,30 es menos que 0,6. Por lo tanto, saco esto acá, que esto es la presión 30, y queda 0,30 por paréntesis 760 menos 47,
cierro, menos 30 por 1,2. Me da 177,9 milímetros de mercurio de presión alveolar de O2 ideal. Calculo contenido capilar de O2 ideal, hemoglobina, por 1,34, por la saturación arterial de O2, menos presión alveolar de CO2, más presión alveolar de O2, por 0.003. No es de CO2, sino O2, presión alveolar de O2 que la acabo de calcular. Y aquí se aclara que si la saturación, si el FiO2 es mayor o igual a 0.3, la saturación se utiliza en valor de 1. Como tiene una saturación, como tiene una presión de una FiO2 de 0.3, yo hago aplicación de eso. Hemoglobina 14 por 1,34, por saturación de 1 porque tiene una FiO2 de 0.3, más la presión alveolar de 177,9 por 0.003. 14 por 1,34 igual más 177,9 por 0.003 a 19,29. 29 ml de O2 por decilitro. QSQT, Chon, porcentaje de Chon. Contenido capilar ideal de O2 menos contenido arterial de O2, que ya lo calculé, sobre contenido capilar ideal de O2 menos contenido venoso de O2 por 100. $19,29 menos la arterial que es 18,06 sobre 19,29. ¿Cuánto es la venosa? Contenido venoso. 14,19. 14,19 por 100. 19,29 menos 17,06 igual. Esto da 2,23 en el numerador sobre el denominador que es 19,29 menos 14,19, 5,1 y lo multiplico por 100. 2,23 dividido la respuesta me da 43%. 43 pesos y pico, con 7%. 43,7, pero bueno, dejémoslo así. BD fisiológico. Presión arterial de CO2 menos presión respiratoria media de CO2 sobre presión arterial de CO2. $30 menos 20 sobre 30, 10 centavos. Correcto, 10 dividido 30 me da 0.33 o 33%. Este hecho generalmente son menos del 10%, el valor normal. Y en este el valor normal es de 20 a 40%. Está en 33. Filtración glomerular. No tengo inulina. Líneas de creatinina. Volumen de orina. Que no lo puse. No lo puse. No. 0.9 mililitros minuto. Volumen de orina por concentración de creatinina en el dónde. En orina sobre concentración plasmática de creatinina. Volumen de orina es 0.9 mililitros minuto. Creatinina en orina es 90. Creatinina en el plasma es 2 miligramos por decilitro. 0.9 por 90
igual dividido 2, 40,5 ml minuto. Tengo que pasarlo a 1,73 metros cuadrados. Si 40,5 ml por minuto le toca 1,7 metros cuadrados, para 1,73 metros cuadrados, ¿cuánto le tocará? 1,73 por 40 igual dividido 1,7. 40,70. No cambio casi nada. Con 70 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados. Valor normal, pues ojalá mayor de 90 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados. Relación Boone-creatinina igual 40 y 2 20. Valor normal es menor de igual a 15/1. Esto está aumentado. Fena, sodio en la orina, control de sodio en la orina por la concentración plasmática de creatinina sobre el sodio en plasma por la creatinina en orina por 100. Sodio en la orina 10 miliequivalentes por litro por creatinina de 2, 140 por 90. 20 dividido 140 por 90. Cero coma 15%, menos del 1, correcto. pH 6,1 más logaritmo en base 10, el carbonato no lo vimos tampoco. ¿Cuánto que no? Bicarbonato 24,03 por 30, que es la PSO2. Entonces eso me da un pH de 7,52. Eso es alcalino. Entonces me tengo que preguntar, ¿cuál de esos dos valores, el CO2 o el bicarbonato, me va a explicar que esté alcalino, sabiendo que para ese mes tengo en cuenta el bicarbonato normal es solo 24 y la PCO2 40. El bicarbonato me explica que está normal. El CO2 está bajito, entonces eso me está indicando que es una alcalosis respiratoria. Para una alcalosis respiratoria, por cada disminución en 1 milímetro de mercurio en mi PaCO2, si es crónica, que nosotros hacemos para las crónicas, debe disminuir el bicarbonato, ¿cuánto? 0,4 miliequivalentes por litro. Ahí cuánto disminuyó el 40, 24, 34, 40. ¿Correcto? Para disminuir 16 milímetros de mercurio de la PaCO2 que debía ser 40, está en 24, ¿cuánto será? 16 por 0,4. 6,4 milímetros de milimoles o miliequivalentes por litro de disminuir el ¿qué? Bicarbonato. Cojo el bicarbonato, 24 menos 6,4 y me da 24 menos 6,4
me da 17,6. 1000 equivalentes por litro el bicarbonato. 17,6 más menos 2. Por lo tanto, si está en 19,6 o está en 15,6, esto se llama compensado. Si está más de 19,6, es una alcalosis metabólica asociada. Si está en menos de 15,6, es una acidosis metabólica compensada. Ese paciente que tiene 24, es una alcalosis mixta. ¿Correcto? ¿Cómo se hace de fácil? Hice la mitad del examen. Si fui sincero con usted, estoy diciendo cómo le voy a resultar. Esta es la mitad del examen. La otra mitad es teoría. De todo lo que es. Entonces nadie se puede decir que sabe que no más que calcular. La otra pregunta es ¿qué tipo de choque es eso? ¿Qué también lo va a preguntar? Tipo de choque, ¿sí? Bajo la historia clínica del tiempo. Le doy 5 minutos para que piense. Volumen de vida. SBO2 75. No, está bien. Pero sí. Mucho cardiovérico. Entonces ya empecé. Eso ya está bien. Está bien en eso, sí, porque es un choque cardiovérico. No hay de otra manera, no hay otra posibilidad. Porque por edad uno puede decir, bueno, pudiera ser que si es un obstructivo puede ser. No, ¿Por qué no? por la resistencia. Y si no es volumen pulmonar, es un taponamiento. ¿Por qué no es un taponamiento cardíaco? ¿Qué tiene distinto uno? La saturación ¿De qué? Todos tienen saturación menos de mentira. por la pulmonía. No, pero yo le enseñé la pulmonar porque en la motor de atención tiene definitivamente un taponamiento. ¿Por qué? El taponamiento está mucho. ¿Por qué no es un taponamiento cardíaco? Le da el síntoma. Por eso, no tiene un cuadrito. Sí, sí. Ni siquiera un cuadrito. Le estoy preguntando, compare. ¿Ah? Mire, compare, tranquilo, compare. ¿Qué tiene de distinto? La presión en cuña. La otra no la aumenta. Si usted tapona, no aumenta la Sí, presión. sí, sí. La pulmonar está normal en dónde? Correcto. El motor aumentado.
¿Y cómo está la presión en la arteria pulmonar en este paciente? Apunte, los valores de presión arterial pulmonar normales son: sistólica, 20 a 30 milímetros de mercurio; diastólica, 6 a 15; presión arterial media pulmonar, más o menos de 10 a 20. Ahora sí, entonces, oigo. ¿Ah? ¿Quiere aumentar la presión de la arteria pulmonar o no? Si un corazón no se deja llenar, porque lo está tapando, pero Sí. usted cree que va a tener una, Yo claro. porque va a tener aumentada la presión arterial pulmonar. ¿O no será mejor que una falla izquierda da hipertensión pulmonar? Lo que llama edema pulmonar o falla cardíaca de origen cardiogénico. Entonces, yo creo que es muy difícil el ejercicio que ustedes hicieron, porque lo deja uno trabajando, pero uno ve que la única diferencia que tienen esto de un obstructivo de tipo de taponamiento es que encuentra la presión en la arteria pulmonar en este paciente normal. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Está normal o no? En este paciente. ¿Cómo está la presión? Ya te digo, está Normal. la sistólica está aumentada y la diastólica también. Altas, por Dios, qué mediocridad. Altas. ¡Qué mediocridad! No se la lee. Te acabo de decir, 10 a 5 a 15, 20 a 30. ¿Qué valores tiene la pulmonar? Tiene como 30, no hay qué. Alta, hombre. Sí. Entonces, ¿qué tiene? Hipertensión pulmonar. Una falla cardíaca. No tiene taponamiento por eso. Pero esperemos para luego. Correcto. No está tan complicado. ¿O no? Bueno, es que es una prueba grave, respetarlos. Espera, no así. Hagámoslo así. O sea, esta es la razón. 1, 2, 3. Hasta ahí está, no sé qué más quieran de eso. Correcto. Los que quieran, voten de 10. Pero no, eso no es. Esto no es como niños, haciendo una ejercicio. Es estudiar teoría. Nos vemos, queridos amigos.